Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El Puente Mayor de Valladolid es uno de los hitos históricos de esta ciudad y probablemente a partir del cual se vertebró la repoblación de la misma a finales del siglo XI, en tiempos de los condes Pedro de Ansúrez y su esposa Eilo Alfonso, quienes llevaron a cabo esa repoblación en nombre del monarca Alfonso VI y quienes pudieron construir un primer paso inicial sobre el río Pisuerga, donde hoy tenemos este Puente Mayor. Porque si algo caracteriza a estos puentes históricos es que muy probablemente el que estemos viendo hoy no tenga nada que ver con el original. En esencia porque en las crecidas de los ríos, en este caso el Pisuerga, sucesivamente van destruyendo los puentes que tienen que ser reconstruidos. De ese puente de finales del siglo XI, insisto, no nos queda nada. Quizás las estructuras más antiguas correspondan al siglo XIII o siglo XIV. Hay una importante ampliación en su ancho en el siglo XV, notables modificaciones a finales del XVII en tiempos de Carlos II y sobre todo su aspecto actual que corresponde a las necesidades del mundo contemporáneo para el tránsito vehicular. Pero en cualquier caso, más allá de que la estructura ingenieril que hoy podemos observar no tiene nada que ver con la original del mundo pleno medieval, lo importante es la existencia de ese puente inicial, de ese mundo pleno medieval, que venía a marcar, insisto, a partir del punto en el que se va a llevar a cabo la repoblación de Valladolid y sobre todo que va a encajar dentro de una amplia política de obras públicas que se emprendió en los tiempos de Alfonso VI de León. Una vez que este monarca había conquistado la ciudad de Toledo, consideraba que era el momento de reestructurar por completo sus reinos y una buena manera de llevarlo a cabo era mediante la promoción de obras públicas, bien por parte del propio rey, la menor parte de las veces, bien sobre todo por parte de sus nobles. Y el caso de los Ansúrez en Valladolid, con este puente sería uno de esos ejemplos que podríamos vincular a otras obras. El puente de hierro en Ponferrada, propiciado por el obispo Osmundo, u otros puentes a lo largo del Camino de Santiago, como el de Logroño, que también están consolidados a partir de los señores locales que, insisto, parece que compaginaban con la política general que había emprendido Alfonso VI de consolidación de sus reinos a través, entre otros elementos, de obras públicas como estos puentes. Recordemos que en torno a 1080 el rey Alfonso VI de León le encargó a uno de sus más fieles vasallos, Pedro Ansúrez, la repoblación del área de Valladolid. Hemos de entender esta acción dentro del empeño que Alfonso VI tenía por consolidar el territorio que se extendía desde el Valle del Duero, donde encontramos Valladolid, hasta el sistema central, incluyendo otros lugares históricos hoy en nuestras cabezas como Segovia o Ávila. El objetivo era fijar las tropas en este sector norte del sistema central y así poder hacer el último gran asalto sobre la ciudad de Toledo y su reino de Taifa en general, que era el objetivo que realmente deseaba Alfonso VI. Pero Ansúrez, con esa repoblación de Valladolid, iba colocando uno de los ladrillos necesarios en esa gran obra que estaba construyendo Alfonso VI en su cabeza para la conquista de Toledo. Es cierto que en ese momento ya había habitantes en este área donde hoy encontramos Valladolid, esencialmente en el sector que se extendía desde el Valle del Pisuerga hacia su afluente el Esgueva, cuyo curso sería desviado en siglos posteriores, e incluso al otro lado del propio río Pisuerga, donde hoy tenemos el barrio de la Victoria. Unos asentamientos que bien pueden remontar incluso a época romana, a base de pequeñas villas rurales que aprovechaban el favorable entorno agrícola para poner en explotación la tierra. De este mundo previo a Pedro Ansúrez no nos queda absolutamente nada en Valladolid, salvo si miramos con atención cómo es la trama urbana de este sector histórico más antiguo, que a pesar de las numerosísimas reformas arquitectónicas contemporáneas que han venido a esquilmar el patrimonio, sin embargo todavía nos da algunas pistas de cómo funcionaba este sector. Puesto que si nos fijamos con calma veremos dos características fundamentales en esta trama urbana. La primera, la anchura relativamente amplia de estas calles. No estamos ante callejones estrechos que nos estén hablando
de un ámbito urbano donde ha habido una tradición de núcleo de población concentrada de largo tiempo, sino que está muy abierto a modo de antiguos caminos rurales, que es una idea que se enfatiza aún más cuando en muchos de los cruces lo que encontramos es una bifurcación en ángulo. No estamos en un corte en ángulos rectos, sino que se abre a modo de cuchillas y que de nuevo es un remanente de aquellos viejos caminos rurales que podían unir las diferentes villas agrícolas en este sector donde hoy tenemos la parte más antigua de Valladolid. Es decir, que esos cruces de calles, esas bifurcaciones en ángulos cerrados unidos a la anchura de la misma, nos está hablando de un entramado de claro origen rural. No hay una ciudad romana previa, no hay una ciudad islámica previa, sencillamente esa estructura de tradición agrícola a partir de la cual se reorganiza para la constitución de esta ciudad a finales del siglo XI, en los tiempos de nuestro conde Pedro Ansúrez. Es más, recordemos que tradicionalmente se ha hablado de la presencia de un posible castillo en el área de la iglesia de San Miguel, del que prácticamente no quedan restos, y de que de haber existido una muralla sería más una cerca fiscal que un auténtico elemento de poliorcética, lo que nos viene a indicar que en el momento de la repoblación que pone en marcha Alfonso VI, lo que trata es más de consolidar la ocupación del territorio desde el punto de vista económico que crear una auténtica fortaleza, dado que su objetivo final era poder llevar la frontera desde este Valle del Duero hasta el Valle del Tajo. Es en este proceso de consolidación del territorio en este Valle del Duero como antesala a ese movimiento de la frontera hacia el sur de la Cordillera Central, donde se repuebla Valladolid y donde se pudo construir para favorecer la vida de estos vallisoletanos el puente sobre el río Pisuerga, que habría de unir la parte más poblada previamente, la que decíamos, esa confluencia del Esgueva con el Pisuerga, con el otro lado del río Pisuerga, donde hoy está el barrio de la Victoria. Ya he explicado antes que tradicionalmente se atribuye la construcción de este puente al propio Pedro Ansúrez o incluso a su esposa, Eilo Alfonso. Estaríamos hablando en los años 1080 y sobre todo en los años 1090. Realmente no hay una constancia de la creación de ese puente, que debía ser muy sencillo. Había que aprovechar que el Pisuerga en este sector se ensancha, con lo que genera una especie de vado natural, es decir, es de menor profundidad y por tanto más fácilmente atravesable a pesar de la existencia del río. Pero lo que sí sabemos es que ya para 1114 está documentada la existencia de ese puente vallisoletano, de esa puente. Recordemos que en la época medieval el término puente era femenino. Una existencia de la que ya, insisto, hay documentación en la corte de la reina Doña Urraca, la hija de Alfonso VI. Estamos hablando, por tanto, aproximadamente unos 15-20 años después de cuando tradicionalmente se considera que el puente había sido construido. De modo que incluso, aunque la leyenda que lo atribuye a don Pedro Ansúrez y su esposa no fuera cierta, sí es probable que el puente, a pesar de todo, se construyó muy poco tiempo después para consolidar esta ciudad de Valladolid. De nuevo, como decíamos en la introducción, con ese objetivo mucho más amplio que Alfonso VI puso en marcha y que continuaron tanto su hija, la reina Urraca, como su nieto Alfonso VII, de consolidar el Estado leonés a base de favorecer una serie de obras públicas que en muchos casos no dependían de la iniciativa directa del monarca, sino de sus nobles, ya fueran religiosos, mencionábamos al obispo Osmundo para el puente de Ponferrada, ya fueran en nobles seglares como Pedro Ansúrez o quizás alguno de sus sucesores construyendo este puente de Valladolid, porque el objetivo está en mostrar que estos reinos cristianos del norte, en especial este reino de León, ya no es un reino que vive bajo la constante amenaza del mundo islámico, sino que ha sido capaz de avanzar hasta tan lejos, cruzando el sistema central y ocupando la ciudad de Toledo, que se puede permitir el lujo de ahora sí consolidar ese Estado leonés a base de estas grandes obras públicas. En cualquier caso, insistamos en una idea clave. El puente mayor que conocemos hoy y que comunica el centro histórico de Valladolid con el barrio de la Victoria no es el puente, no solamente no es el original de finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, sino que solo alguno de los ojos, el que queda más cercano al centro histórico, pueda ser de la época bajo medieval, y el resto ha ido siendo transformado sucesivas veces durante la Edad Moderna e incluso hasta nuestro mundo contemporáneo. De modo que ahí no vamos a encontrar ningún resto asociado a los orígenes de Valladolid,
Valladolid, pero sí nos vamos a encontrar el elemento clave que va a poner en marcha la ciudad de Valladolid, insisto, dentro de esa idea de Alfonso VI de consolidar el territorio más desde el punto de vista económico que militar y sobre todo de mostrar el poder del Estado a través de estas obras públicas. Por supuesto, el puente hoy sigue funcionando y sigue siendo fundamental en el tránsito entre los dos lados del Pisuerga en Valladolid. Obviamente no es el único que existe en la ciudad, pero sí, pese a todas las reformas que ha ido sufriendo, sigue siendo el más antiguo, sigue siendo el que puso en marcha no tanto la existencia de vida en Valladolid, que decíamos desde el mundo bajo imperial romano ya había núcleos de explotación agraria, como ese salto cualitativo que permitió la repoblación de Pedro Ansúrez al convertir Valladolid, y gracias a este puente, en un cruce de caminos interesante. Previamente a la existencia del puente probablemente no era más que un pequeño núcleo agrícola en mitad de Castilla, pero con la existencia del puente que cruza el Pisuerga, a partir de ahí sí va a ser una parada obligada en muchos de los caminos que cruzaban esta Castilla del Norte y que hoy sigue siendo, como digo, uno de los elementos clave en la comunicación interior de la ciudad de Valladolid. Por cierto, ya hemos dedicado una sierra de historias al Canal de Castilla, ese canal construido desde mediados del siglo XVIII que tomaba sus aguas del Pisuerga para crear toda una red de transporte del cereal muy interesante. Pues bien, cuando el Canal de Castilla concluye, devuelve las últimas aguas que aún lleva a este río Pisuerga y lo hace aquí, unos metros por debajo del Puente Mayor de Valladolid.